La semana pasada nosotros comenzamos a considerar el tema de la unión de los creyentes con Cristo y decíamos que este es un tema central para poder entender en qué consiste nuestra salvación y la vida cristiana práctica. Si comparamos la salvación con una rueda, podemos decir que nuestra unión con Cristo es el eje central del cual se derivan todos los rayos de las bendiciones que recibimos de parte de Dios por el hecho de estar en Cristo. El Nuevo Testamento nos enseña que somos regenerados en Cristo, somos justificados en Cristo, somos adoptados en Cristo, somos redimidos en Cristo, somos santificados en Cristo. Y es por causa de esa misma unión que nosotros resucitaremos cuando Él regrese en gloria. Es por causa de esa misma unión que nosotros seremos glorificados en Cristo. De manera, mis hermanos, que nuestra salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo, como decíamos el domingo pasado, sino en el hecho de tener a Cristo mismo en nosotros por medio de la fe. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 11, que nuestro Señor Jesucristo es el todo en todos. Y en el capítulo 1 de esa misma carta habla Pablo del misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos en el nuevo pacto. ¿Y cuál es este misterio? Dice Pablo: Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ese es el misterio. Cristo está en vosotros. No hay esperanza, mis hermanos, fuera de Cristo. No hay esperanza. Tenerle a Él es tenerlo todo. Estar fuera de Él es estar en la condición más miserable que un ser humano pueda estar. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice el apóstol Juan en su primera carta. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo es nuestra vida. Él es nuestro todo. Ahora, hay algunos aspectos de este tema que no pudimos tocar el domingo pasado por causa del tiempo, pero que son extremadamente importantes para poder tener una perspectiva más amplia de las implicaciones de esa unión espiritual que nosotros tenemos en Él. Y eso es lo que yo quisiera considerar con ustedes en la mañana de hoy a la luz de este pasaje en 1 Corintios capítulo 12. Y básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la unión del creyente con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia, es el resultado del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Y yo estoy consciente que ese es un tema que hace mucho que no tratamos aquí en la iglesia. Y es un tema que ha sido motivo de mucha controversia en el siglo XX y en lo que va del XXI, a raíz del nacimiento del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal nace en el año 1901 y luego la expansión del movimiento carismático en la década de los 60. Los pentecostales afirman que este bautismo en el Espíritu Santo es una segunda obra de gracia a través de la cual personas que ya son cristianas, personas que ya fueron regeneradas, personas que ya han creído en Cristo para salvación, reciben un poder más abundante del Espíritu para servir a Dios. De acuerdo a la enseñanza pentecostal, no todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y es por eso, dicen ellos, que viven vidas muy mediocres, espiritualmente hablando. Necesitamos ese poder, dicen ellos, a través de un bautismo que recibimos posterior a nuestra conversión. Y aunque no es mi intención entrar en esa controversia en esta mañana, es imposible tocar este tema y no entrar en alguna medida
en esa controversia. Y yo espero que al examinar la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto al bautismo en el Espíritu Santo podamos aclarar algunas confusiones que existen en el día de hoy con respecto a este asunto. En el Nuevo Testamento encontramos 7 versículos que nos hablan del bautismo en el Espíritu Santo. 7 versículos. Este es uno de ellos, 1 Corintios 12. Y cuando examinamos todos estos textos juntos, nos damos cuenta de que en este bautismo es Cristo el que bautiza y el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, es el elemento en el que nosotros somos bautizados. Es Cristo el que bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista aclara que su bautismo tiene un alcance limitado, dice él, porque él solo puede bautizar en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién nos bautizará? Cristo nos bautizará. ¿En Espíritu Santo o en fuego? Y si continúan leyendo este pasaje en Mateo capítulo 3, verán que el fuego del que habla Juan aquí no es el poder de Dios. No. El fuego del que se habla aquí no es otra cosa que la condenación del infierno que recibirán todos aquellos que rehúsan creer en Cristo. Dice Juan, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, los creyentes, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, el fuego del infierno. Así que todos los seres humanos serán bautizados por Cristo. No lo duden. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, todos los seres humanos serán bautizados por Cristo, o con el Espíritu Santo o con fuego. No existe otra alternativa. Más adelante en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Lucas nos dice que el Señor reúne a sus discípulos luego de su resurrección antes de ascender a los cielos y les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero todos vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y efectivamente, poco tiempo después ocurrió el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y eso marcó el inicio de la iglesia. Ahora escuchen lo que Pedro dice en su primer sermón en el día de Pentecostés a la multitud que se congregó en torno a ellos. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, este Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Cristo resucitado y exaltado, dice Pedro, es el que ha hecho todo esto. Él es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. El problema es que nuestro texto de 1 Corintios 12:13, si lo leyeron con cuidado, dice en español, en nuestras traducciones en español, que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Como si el Espíritu Santo fuera el agente que bautiza, así lo interpretan los pentecostales, y no el elemento en el que somos bautizados. Y basados en esa traducción, los pentecostales afirman que este bautismo del que habla Pablo en 1 Corintios 12 es diferente al otro bautismo del que hablan todos los otros textos del Nuevo Testamento. En otras palabras, según los pentecostales, el bautismo del que habla Pablo en 1 Corintios 12 es el bautismo
por el Espíritu que reciben todos los creyentes en el momento de creer. Pero el bautismo del que hablaba Juan el Bautista, el bautismo del que hablaba Cristo, que menciona en los Hechos, es un bautismo en el Espíritu, dicen los pentecostales, que no todos los creyentes han experimentado. Ahora, con todo respeto para mis hermanos pentecostales, esa distinción no tiene ningún fundamento. Ningún fundamento. Porque la expresión que usa Pablo aquí en el texto griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es exactamente la misma que se usa en todos los otros textos del Nuevo Testamento. Y de hecho, si ustedes van a su Biblia de las Américas, van a ver una nota al margen que donde dice por, ellos ponen o en el Espíritu Santo. De hecho, es por eso que Pablo concluye este versículo diciendo que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Quién nos dio a beber del Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos bautiza en el Espíritu Santo, y no a unos cuantos cristianos súper espirituales, sino a todos los que creen en Él. Porque eso fue lo que el mismo Cristo prometió en Juan capítulo 7 versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora Juan añade esta nota editorial: esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuál es el requisito? Creer en Cristo. Todos los que creen en Cristo tienen ese río de agua viva en su interior, porque todos han sido bautizados por Cristo en el Espíritu Santo, que es lo que Pablo dice aquí, porque en un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, todos, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados por Cristo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿En qué consiste este bautismo en el Espíritu? La palabra bautismo significa sumergir adentro de. Sumergir adentro de. Es por eso que nosotros bautizamos a las personas que han creído en Cristo, sumergiéndolos completamente en la pileta de agua, como hicimos el domingo pasado con los hermanos que se bautizaron, porque ese bautismo simboliza nuestra muerte y resurrección juntamente con Cristo. Pues de la misma manera, el Señor Jesucristo envía su Espíritu a aquellos que fueron escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo, para darles nueva vida y luego colocarlos en su cuerpo en el momento de creer. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice John MacArthur: mediante este bautismo, Cristo sitúa a todos los creyentes en la esfera de la persona y el poder del Espíritu, dentro de un nuevo ambiente, una nueva atmósfera, una nueva relación con otros y una nueva unión con Cristo por medio del bautismo. El Espíritu Santo. Nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo, que no es otro que el Espíritu de Cristo. Y es de esa manera que nosotros quedamos unidos a Cristo. Así que ninguna persona puede ser un verdadero creyente si Cristo no lo ha bautizado en su espíritu. Nadie puede llegar a ser creyente si no ha pasado por esa experiencia. Romanos capítulo 8 versículo 9, Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo morando permanente en ti, tú no eres de Cristo. Tú no eres de Cristo.
Todo verdadero cristiano ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y sumergido en el cuerpo de Cristo por medio de la fe. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, escuchen, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Permanecemos en Cristo, Cristo en nosotros, porque Cristo nos ha dado de su Espíritu. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él, por ese bautismo. Y debo recordar una vez más, hermanos, que aquí estamos hablando de una realidad espiritual que no podemos entender del todo, pero que tampoco debemos ignorar, porque Dios lo reveló en su palabra. Dios quería que nosotros supiéramos que por causa de ese bautismo en el Espíritu Santo, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Es una relación que se da de las dos partes. Y dice Juan, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Permítame ilustrar esto con un ejemplo, aunque voy a decir una vez más lo que dije el domingo pasado, que ninguna ilustración puede ilustrar perfectamente la cosa ilustrada, pero al menos es una ayuda para nuestro entendimiento. Imagínate que tú te metes en la playa con un vaso vacío y luego sumerges el vaso en el agua. Bueno, en ese caso nosotros podemos decir no solo que el vaso está en el mar, sino también que el mar está en el vaso. ¿No es así? El vaso está en el mar, pero el mar está en el vaso. Las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Y lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que en una forma similar, esto es algo espiritual, pero en una forma similar, Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo, porque Él nos bautizó, Él nos sumergió en su Espíritu. Y por más increíble que eso parezca, hermano, cuando eso pasó, la Santísima Trinidad vino a morar a nuestro corazón. Juan capítulo 14. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo no los dejaré huérfanos, les enviaré mi Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en el creyente por causa de este bautismo. Ahora, hermanos, si nosotros conectamos lo que vimos la semana pasada acerca de nuestra unión con Cristo, con lo que estamos enseñando en el día de hoy, entonces vemos que las tres personas de la Trinidad están activamente envueltas en nuestra salvación. Mi amigo, déjame decirte algo, ser salvo no es como pertenecer a un club social. No, esto es algo mucho más extraordinario. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que Cristo fuera nuestro representante. Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 3 que nosotros fuimos escogidos en Cristo, que Dios nos predestinó en Él para que fuésemos adoptados como hijos, para que fuéramos partes de la familia de la fe. Todo eso sucedió en la eternidad pasada, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Pero hace 2000 años Dios el Padre envió a Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que se hiciera hombre y nos redimiera a través de su muerte en la cruz. Y eso que Cristo hizo a nuestro favor hace 2000 años viene a ser una realidad personal en nosotros cuando Cristo envía su Espíritu para que nos dé vida nueva y para unirnos a Él eternamente y para siempre por medio de la fe. Por supuesto, tú no estabas consciente de todo eso. Tú no estabas consciente de que eso estaba ocurriendo detrás de la escena cuando tú te arrepentiste de tus pecados, cuando tú creíste en Jesús, pero eso fue lo que sucedió. Y de paso, mi amigo, déjame decirte algo. Si tú estás aquí sin Cristo, no te excuses en esta doctrina para no venir a Cristo,
Porque nadie tiene que averiguar primero si fue elegido por el Padre, si fue bautizado por el Espíritu para venir a Cristo. No, tu responsabilidad es saber que tú eres un pecador, que vas camino al infierno y que debes creer en Cristo para el perdón de tus pecados. Cuando tú hagas eso, vas a averiguar que fuiste elegido. Pero mientras tanto, no averigües nada y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero eso fue un paréntesis. Vuelvo y repito, mi amado hermano en Cristo que estás aquí en esta mañana. Cuando tú te convertiste al Señor, tú no sabías que todo eso estaba sucediendo detrás de la escena, pero eso fue lo que sucedió. El Padre envió al Hijo hace 2000 años para que muriera por ti, y luego el Hijo envió a su Espíritu para que te diera vida y para que te uniera a Él. Wow. Juan Calvino pregunta en sus instituciones: ¿cómo es que los bienes que Dios el Padre ha puesto en el Hijo vienen a ser nuestros? Esta es la respuesta. Para ser beneficiarios de los bienes del Hijo, tenemos que ser de Él, dice Calvino, y Él debe habitar en nosotros. Nada de lo que Él posee es nuestro mientras no seamos uno con Él. ¿Y cómo podemos llegar a ser de Cristo de ese modo? Otra vez dice Calvino: es por el poder y la acción secreta de su Espíritu que podemos gozar de la presencia de Cristo y de todos sus bienes. En resumen, dice él, el Espíritu Santo es como el vínculo por medio del cual el Hijo de Dios nos une a Él de una manera eficaz. Por el vínculo de su Espíritu. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de lo sorprendente que es todo esto? Nuestro Señor Jesucristo, que reina con poder a la diestra del Padre, Él envió su Espíritu a tu corazón, a mi corazón, para abrir nuestro entendimiento, para que nosotros podamos entender el Evangelio, para que nosotros podamos depositar nuestra fe en Él y de ese modo haga efectiva la elección del Padre. Es por eso que ningún creyente verdadero se puede perder. Eso es imposible. El Padre nos escogió en el Hijo. El Hijo pagó nuestra deuda en la cruz con la justicia del Padre. Y luego el Espíritu Santo nos dio vida para unirnos eternamente en el Hijo por medio de la fe. Quizás podemos decirlo de esta manera: tú y yo nos aferramos a Cristo por la fe, pero no es de eso que depende nuestra salvación, porque nuestra fe es muy débil. Tú y yo nos aferramos a Cristo por la fe, pero Él nos tiene aferrados por su Espíritu. Y eso es lo que dice que nadie se puede perder. No hay manera de que alguien pueda romper ese vínculo, porque es el todopoderoso Espíritu Santo el que nos tiene aferrados a Cristo. Él nos injertó en Cristo. ¿Quién nos puede separar de allí? Dice el teólogo escocés Thomas Boston: si solo fuera el niño el que se sujetara a la nodriza, él pudiera cansarse después de un tiempo, soltarse y caerse. Pero si ella tiene sus brazos alrededor del niño, él no corre ese peligro. Así que a pesar de cualquier interrupción pecaminosa que pudiera suceder en el ejercicio de la fe, aún así la unión con Cristo permanece segura debido a la morada constante del Espíritu. Nuestra fe es muy débil, hermanos, pero Él es todopoderoso. Nuestra fe es débil, pero Él es todopoderoso.
Y Él nos tiene aferrados por su Espíritu. Así que es por medio del bautismo en el Espíritu que nuestra unión con Cristo viene a ser una realidad. Pero esa no es toda la historia. Esa no es toda la historia. Pablo nos dice también en nuestro texto que por causa de nuestra unión con Cristo también estamos unidos a su cuerpo, que es la iglesia. Estamos unidos a Cristo, pero estamos unidos a su cuerpo. Vean una vez más el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Hace unos meses atrás estuvimos estudiando esta carta como iglesia y veíamos que la iglesia en Corinto estaba profundamente dividida, entre otras razones, debido a un mal entendimiento de los dones espirituales. Algunos hermanos se sentían superiores a otros por los dones que tenían. Pero Pablo quiere hacerles ver que esto es completamente absurdo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto no puede ser dividida de ese modo, porque Cristo tiene un solo cuerpo. Un solo cuerpo. De hecho, no sé si notaron cómo Pablo concluye el versículo 12. Porque nosotros esperaríamos que él concluyera este versículo diciendo, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también la iglesia. Eso no es lo que Pablo dice. O así como los miembros del cuerpo tienen muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No, tampoco es lo que dice Pablo. Pablo dice que así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Qué identificación con su iglesia? Así también es Cristo. No podemos separar la cabeza del cuerpo. Tampoco podemos separar a los creyentes de Cristo, ni a los creyentes entre sí. No podemos hacer eso. Dime hacer una pregunta disparatada. ¿Me permiten decir un disparate hoy en la mañana? ¿O preguntar un disparate? Hasta los niños deberían responder esta pregunta. ¿Cuántos cuerpos tenía Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Yo le dije que era un disparate. Uno solo. Su cuerpo humano, ¿verdad? Su propio cuerpo humano. Pero ahora que el Señor resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, ¿cuántos cuerpos tiene Él? Uno solo. Su iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, estar en Cristo es estar en su iglesia. ¿Ustedes recuerdan los locos Adams? Que había una mano. Eso es en los locos Adams, pero eso no ocurre en realidad. Ustedes nunca van a ver una mano separada del cuerpo haciendo cosas. No. Eso nunca va a pasar. Eso no puede pasar. Si tú le cortas un pedazo al cuerpo, tú no tienes otro cuerpo. Lo que tienes es un miembro inútil, muerto, que no sirve para nada, y un cuerpo debilitado que no podrá funcionar como debiera. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Está compuesto de muchos miembros, cada uno con sus dones, funciones particulares, pero todos unidos entre sí y trabajando juntos para el beneficio del cuerpo. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Tú habías pensado en eso? Que tú eres miembro de los otros hermanos en Cristo. No solo miembro de Cristo. Somos miembros los unos de los otros.
Es por eso que todas las figuras que se usan en la Biblia para hablar de nuestra unión con Cristo son corporativas, no son individuales. Son corporativas. Por ejemplo, la figura de la vid en Juan capítulo 15, Cristo no dice a sus discípulos: yo soy la vid y tú eres la rama. No. No, lo que él dice en el versículo 5 es que él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Es corporativo. O los sarmientos, como dice la Biblia de las Américas. Todos los creyentes estamos conectados a esa vid y de ese modo conectados unos con otros. O la figura del cuerpo, que es la que Pablo usa en este pasaje de 1 Corintios 12. Jesucristo es la cabeza de todo el cuerpo, compuesto por muchos miembros conectados entre sí. Vean el versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pero es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. De hecho, aún la figura del matrimonio apunta hacia esa realidad. El matrimonio es una relación exclusiva, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer. Pero cuando la Biblia compara la unión de los creyentes con Cristo con el matrimonio, siempre nos habla de la relación de Cristo con su iglesia. Su iglesia, con toda la iglesia, no con un miembro en particular. No con un miembro en particular. Por supuesto, todos los creyentes tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Pero mi hermano, escúchame esto. La unión con Cristo no es un asunto privado. ¿Me oíste bien? La unión con Cristo no es un asunto privado. Es un asunto corporativo. No se puede estar unido a Cristo sin estar unido a su iglesia. No se puede. Escuchen lo que dice el Señor, orando por sus discípulos en Juan 17: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso es esto. La unión de los creyentes entre sí es tan real y tan extraordinaria como la unión que tienen entre sí las tres personas de la Trinidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Somos uno, mi hermano. Dios el Padre le respondió a Cristo esa oración. Somos uno. Eso no depende de cómo tú te sientas con respecto a tus hermanos en la iglesia. No, eso no depende de tu sentimiento. Si eres un verdadero cristiano, estás tan unido al resto de los creyentes como estás unido a Cristo en su iglesia universal. Por supuesto, esto viene a ser una realidad palpable y visible cuando a través del bautismo en agua nos hacemos miembros de una iglesia local. Somos miembros de la iglesia universal por el hecho de estar en Cristo, pero ahora tenemos que a través del bautismo venir a formar parte de una iglesia
local. Mis hermanos, es muy difícil que el mundo pueda percibir la unidad espiritual que tenemos con otros cristianos en China o en Bangladesh. O si quiere ponerlo más suave, en Puerto Plata o en Montecristi. No, ellos tienen que percibir esa unidad que tenemos con aquellos hermanos y hermanas a los cuales nos hemos comprometido a amar por medio del pacto de la membresía. Tú te casaste con esta iglesia si eres miembro de ella. No sé si lo sabías. Por eso damos la clase de premembresía, para que la gente entienda lo que significa ser miembro de la iglesia y después no quiera divorciarse por incompatibilidad de caracteres. Sí sabemos que ese tipo de compromiso genera problemas muchas veces. Ser miembro de la iglesia tiene sus inconvenientes, sí. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Es en el contexto de esos problemas donde se prueba si tu fe es genuina. Y es en medio de esos problemas donde podemos crecer espiritualmente. Dios lo planificó así. Amén. Gracias. Oigan lo que dice Mark Dever. Tú quieres saber si tu nueva vida es real. O sea, de verdad tú quieres evaluar si tú has nacido de nuevo. Comprométete con un grupo local de pecadores salvados y haz el esfuerzo de amarlos, no durante 3 semanas ni durante 6 meses, sino durante años. Y creo que tú vas a ver si tú amas a Dios o no. No si tú amas a los hermanos, si tú amas a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Primera de Juan capítulo 4. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿A cuál hermano? ¿Al que está en China? No. Ese es fácil de amar. Al que tiene sentado al lado tuyo aquí en esta iglesia, no al de China, ni al de Montecristi. Es a tu hermano que está aquí. Oigan otra vez a Mark Dever. Ni tú ni yo podemos mostrar amor o gozo o paz o paciencia o bondad viviendo solos en una isla. No, mostramos todo eso cuando las personas a las que nos hemos comprometido a amar nos dan buenas razones para no amarlas y aún así las seguimos amando como quiera. Así es que se crece espiritualmente. Eso es lo que implica ser uno en Cristo. La Biblia no nos manda que construyamos esa unidad. No, porque eso ya lo hizo Cristo al bautizarnos en su Espíritu. Pero sí nos manda a preservar esa unidad. No a construirla, sino a preservarla. Dice en Efesios capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, o sea, diligentemente guardando esa unidad. Como hemos dicho otras veces, con la iglesia sucede algo similar a lo que ocurre en el matrimonio. El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del pacto matrimonial, pero no todas las parejas reflejan en el mismo grado esa realidad. Hay parejas que tienen una mejor relación entre sí, pero todas son uno. Hasta las que se están matando, porque hay un pacto.
que los unió. Y lo mismo pasa con la iglesia. Ya somos uno en Cristo, estamos unidos por el vínculo espiritual que nadie puede deshacer, pero esa unidad debe reflejarse en la práctica, mis hermanos. Esa realidad debe ser cuidadosamente preservada como un tesoro, porque puede verse seriamente afectada a través de la relación de los unos con los otros. El chisme, la amargura, la desconfianza, la lejanía, el aislamiento. Todo eso es un ataque a la unidad de la iglesia. Y mis hermanos, es en el contexto de esa unidad donde nosotros podemos mostrarle a un mundo incrédulo el poder del evangelio. Eso es lo que dice el Señor en Juan capítulo 17, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros debemos proveerle al mundo una representación visual del evangelio de Cristo. ¿Cómo? Perdonándonos unos a otros como Él nos perdona y dedicándonos a servir a otros sin esperar nada a cambio. Eso es cristianismo en acción. Todo lo demás es pura palabrería sin sentido. ¿Y saben qué, mis hermanos? El mundo está cansado de palabreros. El mundo está cansado de palabreros. Si queremos que ellos tomen en serio nuestro mensaje, mostremos a ese mundo severamente fragmentado la unidad que Cristo compró para nosotros con el precio de su sangre y que vino a ser una realidad cuando Él nos bautizó en su Espíritu. Una unidad costosa, hermanos. A Cristo le costó su vida. A Cristo le costó su sangre hacernos uno. Es por eso que insistimos tanto en el tema de los grupos pequeños. Obviamente, ese no es el único contexto en que nosotros podemos hacer vida de iglesia. Pero en una congregación tan grande como esta, cualquiera puede aislarse de los demás sin que otros se den cuenta hasta que haya un daño muy profundo en la vida espiritual de esa persona. Mi hermano, tú estás aislado de este cuerpo. ¿Qué tanto tú manifiestas en la práctica a través de relaciones significativas, a través de relaciones edificantes, que tú eres parte de este cuerpo local de creyentes, que tú estás unido realmente al resto de tus hermanos con un vínculo de amor permanente? ¿Estás poniendo tus dones en operación para el beneficio de esta iglesia? ¿Te gozas con los que se gozan? ¿Te condueles con los que se duelen? ¿Qué tanto tú apoyas este ministerio? ¿Con tu presencia en las reuniones? No, pastor, yo estoy allá en mi espíritu. No, nosotros no somos espiritistas. No es en tu espíritu, es en tu cuerpo. ¿Qué tanto tú apoyas este ministerio con tu presencia, con tus recursos, con tus oraciones? Esta tarde tendremos nuestra asamblea anual. Allí estaremos considerando dónde estamos como iglesia, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros planes para el año 2017. De verdad, mi hermano, es una pregunta que te hago con amor pastoral. ¿Tú estás expectante de estar aquí esta tarde
para ver lo que Dios está haciendo entre nosotros y de qué manera tú puedes contribuir a que todos juntos continuemos avanzando hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Pablo en Efesios 4:13. ¿Tú tienes esa expectativa? Recuerda, mi hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por muchos miembros, en el que todos nos necesitamos mutuamente, y el Señor en su soberana voluntad te trajo a ser miembro de este cuerpo. Es de esta iglesia de la que tú eres miembro. ¿Anhelas estar aquí en esta tarde? Porque te interesa saber lo que está pasando con tu iglesia. Porque deseas involucrarte de acuerdo a tus dones y a tus circunstancias, para que podamos ser más efectivos en la expansión del reino de Dios. Hace un momento cantábamos: venga tu reino, oh Dios. ¿Cómo va a venir el reino? Mientras todos juntos predicamos el evangelio a los perdidos y ejemplificamos ese evangelio en nuestro amor los unos por los otros. Necesitamos tener una misma mente y un mismo corazón para poder avanzar todos juntos hacia la misma meta. Y es de eso que se trata esta asamblea. Queridos hermanos, los que aman a Cristo, aman lo que Cristo ama. Y Cristo ama tanto a su iglesia que dio su vida por ella. Los que aman a Cristo aman a su iglesia, porque Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella, aún conociendo de antemano todos nuestros pecados, aún conociendo de antemano las debilidades, las inmadureces que se iban a manifestar en todas sus iglesias locales. Él lo sabía. Y como quiera, Él amó, ama y amará a su iglesia. ¿Saben que la única persona en el mundo que tiene derecho a divorciarse de su iglesia es Jesús? Y nunca lo hará. Nunca lo hará. Él seguirá amándonos hasta su segunda venida, cuando entonces finalmente nos presentará en el día de las bodas del Cordero, y ahí seremos todos preciosos, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ay, pastor, ese es el problema, eso es allá. Sí, pero precisamente ahí está el punto. Dios quiere que tú la ames aquí, ahora. Oh, que el Señor nos conceda como iglesia seguir mostrando en una forma tangible la realidad del bautismo en el Espíritu a través de una comunión cada vez más cercana y cada vez más íntima y cada vez más deleitosa con nuestro Señor y Salvador y con su iglesia, que es su cuerpo. Como dice Pablo al final de su segunda carta a los Corintios, y con estas palabras concluyo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, dice Pablo, sean con todos vosotros. Amén y amén.